Habla para ustedes su pastor y capellán amigo Cristóbal Castaño. Hace unos días estuve compartiendo con ustedes una palabra y hoy quiero pues continuar con este ritmo de palabra para todos los que me siguen en estas redes sociales, la iglesia en general, todas las iglesias que me conocen y bueno, todos mis amigos en Facebook, en YouTube y en Instagram. Bien, quiero compartir con ustedes una palabra que está contemplada en Ezequiel capítulo 37. Este capítulo nos habla del Valle de los Huesos Secos. Este capítulo nos habla de una visión extraordinaria que tuvo este hombre, Ezequiel. Y dice la palabra del Señor así: la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté: Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos: yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudía la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente: ven de los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo soy el Señor. Lo he dicho y lo cumpliré. Lo afirma el Señor. Miren qué extraordinaria es esta palabra del Señor. Cuando nos habla de un valle de huesos secos, una visión extraordinaria, una visión sobrenatural tuvo Ezequiel en este instante. Esta historia, de esta visión, se divide en dos temas muy importantes que a diario vemos en el transcurrir de la iglesia actual. Primero, que hay un valle de huesos secos que, al relacionarlo a nuestros tiempos, nos puede hablar de muchas cosas que pueden suceder en el ámbito espiritual dentro de la iglesia y aún en lo secular, en el sentido de gobierno empresarial e industrial. Una segunda parte que nos habla es una división que se convertirá en un solo equipo. Esto está relacionado del versículo 15 del capítulo 37 hasta el versículo 28. Del versículo 1 al 14 nos habla del Valle de los Huesos Secos, y del versículo 15 en adelante nos habla de la unión de dos varas. La unión de dos varas que establece dos nombres, dos personas que son unidas. Esto le decía Dios a Ezequiel: une estas dos varas, que la una es Judá y la otra es Israel, y los dos serán un solo pueblo. Esa es la división
que Dios convertirá en un solo pueblo, en un gran ejército. Muchos teólogos han interpretado este pasaje de la Biblia como la restauración del pueblo de Israel. Y no es tan descabellada la interpretación, pues usted y yo sabemos que literalmente existe un pueblo llamado Israel. Literalmente, allá físicamente existe un pueblo llamado Israel que está esparcido por todo el mundo. El pueblo judío está esparcido por todo el mundo. Y eso no es oculto, eso está a la vista de todos, de que es un pueblo que está esparcido. Y estos grandes teólogos lo han interpretado así, dando a entender que este pueblo, o lo que habla el pasaje aquí a través de Ezequiel, el profeta Ezequiel está hablando de que este pueblo se ha reunido. Muy bueno. Otros han expresado como es una analogía sobre la regeneración espiritual y el nacimiento de la iglesia. Y es algo que a mí me encanta más que lo otro de hablar del pueblo de Israel. Me gusta más en este sentido de este comentario que tienen los grandes teólogos de decir que es la regeneración espiritual y el nacimiento de la iglesia. Pero la realidad vivida a nuestros días, en el estudio que le pude hacer yo a este pasaje bíblico, quiero que analicemos bien este hermoso tema. Primero, vamos a entender lo que dice la Escritura con respecto al pueblo de Israel y de Judá. No solamente de ellos, no solamente Israel y Judá, sino también los gentiles. Recordemos entonces que Judá y Israel son un solo pueblo, pero también existimos los gentiles. En Efesios capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pablo dice: por lo tanto recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados incircuncisos, por aquellos que se llaman de la circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios les ha acercado mediante la sangre de Cristo. Qué hermoso lo que dice Pablo. Estábamos lejos, pero Él nos ha acercado a Él por medio de la sangre de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu, por lo cual ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él todo el edificio, bien armado, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Y esto trae a colación a mi mente el levantamiento de estos huesos secos. La manera en cómo Dios junta todos los huesos, les pone carne, les pone la piel, les pone los nervios y los levanta. Y los levanta para un solo propósito, para depositar en estos cuerpos su Santo Espíritu. En un advenimiento espiritual sobre los huesos es un advenimiento que hoy tenemos nosotros a través del Pentecostés. En Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu.
O sea que analizando nosotros bien este pasaje, nos encontramos que en Cristo Jesús ya no existen diferentes pueblos. Ya no es uno por allá y el otro por acá. No. Sino que solo en Él somos un solo pueblo. Esto quiere decir que todos los que aceptamos y creemos en Cristo somos el verdadero pueblo de Dios. La verdadera iglesia. Tú y yo, tú que me estás viendo en esta noche, tú que estás escuchando este video o este audio, quiero decirte, tú y yo somos la verdadera iglesia. Tú y yo somos ese templo. Tú y yo somos esa iglesia que Dios está levantando. Ahora, en referencia al pasaje de Ezequiel que encontramos, al leer este pasaje del apóstol Pablo, en ese sentido, pues estoy de acuerdo con aquellos teólogos que dicen que se trata de una regeneración espiritual al nacimiento de la iglesia. Y el inicio de la iglesia, como todos ya lo sabemos, de la iglesia cristiana, se da en el libro histórico de los Hechos en el capítulo 2, que a su escritura dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Es aquí donde inicia la iglesia. Es aquí donde Dios le da el fundamento a la iglesia. Habían 120. Habían los 12 que ya habían recibido el poder, pero habían 120 juntamente con ellos esperando ese Pentecostés. Al ser todos llenos del Espíritu Santo, fueron investidos de poder, que tú y yo también tenemos. ¿Para qué? Para realizar la obra del Señor en toda la tierra. Dios no te ha dado poder, Dios no te ha ungido para que te quedes quieto. Dios no te ha ungido a ti para que te quedes callado, tu iglesia. Dios no te ha ungido, iglesia, para que te quedes callada. Dios te ha ungido es para que hables y prediques. Y podemos observar que a partir del versículo 14, cómo el apóstol Pedro se levanta e inicia su gran ministerio de evangelista. Y predicó de una manera sobrenatural, que dice el versículo 41, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Quiero decirles esto, cuando Dios tiene el propósito específico con la iglesia, cuando Dios tiene un propósito específico contigo y conmigo, nada más necesita es que nosotros nos levantemos con el poder que viene de lo alto, abrir la boca, y te garantizo que Dios traerá a los que han de ser salvos a tu congregación. Esta congregación que hoy Dios nos tiene desde las casas, desde nuestra casa, es la mejor congregación. Y yo sé que día a día Dios va a añadir las almas que han de ser salvas. Lo impresionante es que Pedro, aquel que había negado a Cristo, aquel que lo había negado 3 veces, en este instante, a través de esta unción que Dios le estaba dando, se estaba reivindicando con Dios. Y esto quiero decirle a todos aquellos que han tenido su tropiezo, que han tenido de pronto ese bajón y han tratado de negar a Cristo, de pronto de separarse de Dios. Escúchame, no te tranques por eso, solamente levántate, clama a Dios y dile: Señor, estoy aquí de pie, dispuesto a servirte, dispuesto a predicar tu palabra, llévame solamente. Y yo te digo que Dios pondrá la palabra en tu boca, que habrás de predicar, que habrás de decir. Y tendrás una unción sobrenatural, que impondrás las manos sobre los enfermos y los enfermos serán sanados. Tendrás un poder sobrenatural para hablarle a los políticos, a los presidentes, a los reyes. Yo lo declaro en el nombre de Jesús. Esto solo sucede bajo el poder del Espíritu Santo. No hay otro poder. No hay otro poder. Y leyendo yo el libro de Daniel, que estoy estudiándolo también, que de pronto mañana, pasado mañana, les voy a traer una enseñanza sobre Daniel. Dice que el rey mandó a llamar a los magos, a los hechiceros, para que le interpretaran los sueños, y dicen que ninguno fue capaz, mientras que Daniel, que tenía el espíritu superior, ese espíritu poderoso que tú y yo tenemos, sí pudo interpretarlo. Eso es cuando nosotros vivimos bajo esa gracia. Eso es cuando nosotros vivimos bajo el poder del Espíritu Santo. Y esto
que pasó con esta persona es aquí donde está la relación con el pasaje profético de Ezequiel. Al decir el versículo 37:9, entonces el Señor me dijo: profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile: esto ordena el Señor omnipotente, ven de los cuatro vientos y dale vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Iglesia, tú que me estás escuchando, amigo, tú que me estás escuchando, en esta noche quiero decirte, el Espíritu de Dios viene de los 4 puntos cardinales de la tierra para dar un nuevo advenimiento a la iglesia, para darle un nuevo Pentecostés a la iglesia, pero es necesario que tú y yo nos dispongamos. Hasta aquí Dios nos habla de su gran iglesia, que Él mismo un día creó en Cristo Jesús, que inició en aquel Pentecostés en el libro de los Hechos, pero que nosotros la dividimos por nuestra propia concupiscencia, por nuestros propios deseos, por el deseo de ser mayor que el otro, por el deseo de mostrar que soy grande, de demostrar que es que yo soy es que a mí es el que me usa Dios. Y por estas actitudes nuestras como pastores, como evangelistas, como profetas, como apóstoles, dividimos la iglesia que un día Dios creó unificada, y hoy está como esos huesos secos, sin esperanza, sin que nadie mire cómo es que es la iglesia, aún con un gobierno oprimiendo al pueblo desde nuestra perspectiva eclesiástica. Hemos permitido todo aquello por nuestro propio egoísmo, porque nos hemos levantado solamente pensando en mí, pensando en mí, pensando en mí. Hoy, por esta difícil situación que está pasando el mundo, hay muchos que están como estos huesos secos. Muchas congregaciones en este momento pueden estar como un momento seco, como estos huesos secos. Están en unos momentos difíciles, sin esperanza, sin aliento de vida para continuar. Pastores de congregaciones de todos los tamaños pensando cuándo vuelven a abrir sus templos para volver a llenarlos y poder continuar con el ritmo que traían, o de pronto ya están reestructurando su sistema eclesiástico para moldearse al cambio que Dios está haciendo en la iglesia en el mundo entero. Familias enteras que de pronto están pensando qué va a pasar ahora. O de pronto tú que me estás viendo o oyendo en este instante y eres un empresario, eres un docente, un agricultor, un comerciante, un estudiante, un político, un gobernante, un militar, qué sé yo, cualquiera que sea tu profesión, y te encuentras en una encrucijada desesperanzadora por el tema del COVID-19, o de pronto porque tienes una enfermedad, un cáncer, un SIDA, qué sé yo, tienes una enfermedad de pronto que es incurable. Estás enfermo. Aún todos aquellos que están enfermos por el COVID, no sé cuál es tu problema. Hoy como pastor, como siervo de Dios, vengo a traerte un mensaje. Déjame darte una palabra de parte de Dios en esta noche. El versículo 37 el versículo 11 del capítulo 37 de Ezequiel dice: luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos están diciendo: nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. De pronto tú eres ese empresario que piensas que tu empresa está como los huesos secos, se está secando, no hay esperanza. ¿Cuándo va a abrir el gobierno nuevamente el ritmo que traíamos? Yo quiero decirte algo: las cosas han cambiado, ya no será igual. De pronto dice: ya no tengo una esperanza, estoy perdido. El versículo 12 dice: por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente: pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel.
Escúchenme todos, pastores, iglesia, empresarios, todos aquellos que de pronto están en crisis en este instante, de pronto no ven la esperanza por el tema del virus. Yo quiero decirte, Dios va a abrir tus tumbas, Dios te va a sacar de allí. No te preocupes, es Él el que tiene el poder, Él es el que tiene la autoridad, y lo que está pasando porque Él lo ha permitido, porque Él quiere que tú y yo lleguemos al arrepentimiento, porque Él quiere que tú y yo nos convirtamos en esos hombres fuertes y valientes, llenos de su espíritu. Ya deja de pensar en cosas de lo de ayer, deja de pensar en lo que eras en el mes de febrero, piensa en lo que vas a hacer en los tiempos futuros que Dios trae para ti en el nombre de Jesús. No sé si tu empresa, tu negocio, tu iglesia está en este momento seca, tu vida está seca, no tienes ánimo. El estudiante, tú que eres estudiante, de pronto estás seco en este instante. Déjame decirte, pondré en ti mi aliento, dice el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Es profético esto lo que viene en los postreros días. Dios va a colocar su espíritu sobre toda carne y volverán a vivir estos huesos secos. Y dice, y te estableceré en tu propia tierra. Bueno, aleluya. Yo quiero decirle en esta noche, no te preocupes. Si estás enfermo, no te preocupes. Ahora yo declaro que el aliento de vida, que el Espíritu de Dios viene sobre tu vida y te sana, viene sobre tu vida y te levanta. Si eres un empresario y ves que tu empresa se está secando, yo declaro en el nombre de Jesús que tu empresa se va a levantar, porque es el mismo Dios que te va a sacar de esa tumba y te va a colocar en lugares de privilegio. Pondrá en tu empresa su hálito de vida. Su espíritu vendrá sobre ti, su espíritu vendrá sobre tu familia, su espíritu vendrá sobre tu empresa, su espíritu vendrá sobre tu casa, su espíritu vendrá sobre la iglesia que estás pastoreando, esa congregación que estás pastoreando. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Mi hermano, iglesia que me estás viendo en esta noche, que me estás escuchando, amigo, empresario, político, comerciante, todos los que tenemos o los que tenemos temor a Dios, sabemos que Él tiene el poder. Esta es la palabra que Dios tiene para ti en esta noche. No te preocupes, porque yo pondré en ti aliento de vida. Dios va a poner en ti aliento de vida. Yo confieso eso, porque la palabra del Señor dice que todo lo que confiese con mi boca creyéndolo, eso será hecho. Yo confieso que Dios va a colocar aliento de vida donde está lo seco, donde está lo que no sirve. No sé cuál es tu enfermedad, pero desde aquí yo quiero declarar la sanidad. Yo quiero declarar la sanidad. Yo voy a orar por ti, voy a orar por tu enfermedad, voy a orar por tu crisis, por tu problema. Yo declaro tu crisis y tu problema, que el aliento de vida viene sobre ella, que el Espíritu de Dios viene sobre ese problema. Padre, gracias Dios te doy en esta noche. Gracias, mis padres. Gracias, mi Dios, desde aquí, Señor, yo declaro aliento de vida sobre las congregaciones. Yo declaro aliento de vida sobre el enfermo. Yo declaro aliento de vida, Señor, sobre el que está cautivo por la droga. Yo declaro, Señor, y declaro que tu Espíritu viene sobre aquellos, Señor, que están enfermos de COVID. Yo declaro, Señor, que tu Espíritu viene para guardar a los hombres valientes, a los héroes de la salud, Señor, que desde aquí los bendigo. Oro por los médicos, por las enfermeras, por todos los que conforman un hospital, una clínica, que están en la lucha directa contra el COVID, Señor. Yo declaro que el aliento de vida tuyo viene sobre ellos y que el virus no podrá tocarlos en el nombre de Jesús. Padre, bendigo a los médicos, bendigo a los héroes de la salud, Señor. Y yo sé, Padre, que el héroe de héroes que se llama Jesucristo, tu Hijo, estará sobre ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Oro por los presos, Padre mío, oro por nuestras fuerzas militares, oro, Señor mío, por nuestro gobierno, Dios mío, por el presidente Duque, por el Congreso de la República, por cada uno de sus ministros. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, declaro que el aliento de vida tuyo viene sobre el gobierno. Sé que viene un cambio de gobierno, sé que vienen momentos más difíciles para Colombia,
pero que tú lo estás permitiendo, Señor, porque traerás un gobierno conforme a tu voluntad y no conforme a la voluntad del hombre. En el nombre de Jesús, Señor, se abren las tumbas y se saca de allí, Señor, aquel que está en aprietos, aquel que está en crisis, aquel que está en dificultades, para que entonces sepamos todos que tú, Señor, eres el Dios de Israel. Ese Israel que somos hoy uno solo, Señor. Ya no habemos dos pueblos, ya no somos incircuncisos, ya no somos extranjeros. Todos somos el pueblo de Israel. Aquí no vale un pueblo físico, aquí no vale una nación física. Aquí vale, Señor, es ese pueblo de Israel que alaba y glorifica tu nombre, que busca, Señor, tu presencia a través de tu Hijo Dios. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Gracias te doy, mi Dios. Amén y amén. Bueno, ya como para despedirme, quiero decirles que estaré siempre por estos medios virtuales, por YouTube, por Facebook, por Instagram, compartiendo la palabra del Señor, compartiendo lo que Dios coloque en mi corazón. No voy a predicar cosas que vengan solamente por mi propio pensamiento, sino lo que Dios me dé. Y quiero invitarlos que me sigan por YouTube. Sígueme en YouTube, en mi canal. Si lo ves este video, dale clic ahí en suscribirse, suscríbete y vas a recibir los mensajes que yo estaré predicando. Lo mismo con mis seguidores en Facebook. Quiero decirles que Dios es poderoso y nos está levantando a cosas sobrenaturales. Los invito a que me sigan, los de Instagram, vamos a seguir. También, si quieres, envíame tu petición. Estaré orando por tus peticiones, declarando a Dios tu milagro, porque sé que Dios en estos tiempos está haciendo milagros sobrenaturales. Solamente escríbeme en el Facebook o escríbeme en YouTube y yo ahí te estaré recibiendo la oración y estaré clamando a Dios juntamente con mi esposa y mi familia por tu petición. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos de pronto mañana o pasado mañana. Yo estaré atento para servirles en el nombre de Jesús. Amén.